Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica de la Gracia Salvadora, y también muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan por medio de esta transmisión. Pasaremos ahora a los anuncios e inmediatamente después a nuestro culto de adoración a nuestro Señor. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su mano y su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantemos a Cristo coronado. Hermanos, es tiempo de nuestra lectura congregacional. Tendremos nuestra lectura en el Salmo 135, versículos del 1 al 12. Salmo 135, del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor: Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra,
en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. ¿Y quién no podrá clamar como el salmista que dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y Pablo nos recuerda que nuestra esperanza está en Cristo, diciendo: Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cantemos: ¿Has hallado en Cristo? El apóstol Pablo escribió: Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gracia, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Cantemos: grande gozo hay en mi alma hoy.
con ese mismo gozo y reverencia, tengamos un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, que en esta mañana nos la trae nuestro hermano Jorge McFarland Ventura. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos ven por este medio. Es un gusto y un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Y en esta mañana estaremos leyendo varios pasajes de las Escrituras, así como lo hicimos la ocasión anterior. Les pido tomen nota de estos pasajes para que los estudien en sus casas. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 nos dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y por último, Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice el apóstol Pablo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Padre bueno y Dios bendito, te damos gracias por el gran privilegio que nos das de poder ser padres. Te pido que en esta mañana tú nos instruyas, nos hables, nos guíes y nos enseñes cada día más a ser padres que te den gloria y honra al criar a sus hijos. Te pido que tú nos ayudes, nos enseñes y nos instruyes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En la ocasión pasada comenzamos una miniserie sobre la crianza bíblica de hijos y abarcamos lo que es el primer fundamento y también hablamos del privilegio que es el criar hijos, pero también la responsabilidad de hacerlo bíblicamente. Es un privilegio porque, como observamos, los hijos son un regalo de Dios, pero también es una responsabilidad porque son una mayordomía de Dios para nosotros. Recuerden que en última instancia los hijos no son nuestros, son de Dios, y Él nos confía a esas pequeñas criaturas. Y esto al mismo tiempo nos hace doblemente privilegiados, el ser confiados con un ser humano que es creado a la imagen y semejanza de Dios y que tiene un alma eterna. Entonces es un privilegio, pero también observamos las responsabilidades, que entre muchas, al criar hijos primordialmente debemos honrar a Dios y darle gloria, haciendo lo que podamos y siguiendo la santa voluntad de Dios revelada en su palabra. Eso es en muy corto resumen nuestro estudio pasado, cuando vimos el primer fundamento. Y hoy pasamos al segundo fundamento: naturaleza y crianza. Y este término normalmente se encuentra en el famoso debate de naturaleza contra crianza. En psicología es a lo que llaman innato o adquirido, que es el debate entre si el comportamiento humano está determinado por el ambiente en el que se desarrolla una persona o es por genes, es hereditario. Y esta expresión mayormente es usada en inglés, viene de la época medieval, viene desde muy atrás, y entendemos entonces que es una contra la otra. Pero en esta mañana veremos ambas, naturaleza y crianza. Y nuestro primer punto será la naturaleza. De hecho, entender lo que verdaderamente son nuestros hijos es absolutamente crucial para una crianza efectiva. Es decir, si no tienes bien definida una antropología bíblica, una doctrina bíblica de quién es el hombre, un entendimiento bíblico de lo que es un ser humano, entonces nuestra crianza fallará en algo. De hecho, les recomiendo mucho que estudien o lleven el estudio de la verdad acerca del hombre de Paul Washer. Es un muy buen estudio acerca de quién es el hombre.
y es necesario que entendamos estas verdades. Entonces, una crianza efectiva está basada en un entendimiento bíblico de la naturaleza de nuestros hijos. Y lo primero que debemos ver es su dignidad. Ese niño que está por llegar o que tienes en tus manos está creado, tejido a la semejanza de su creador. Como dijimos en la ocasión anterior, Dios usó tu ADN para formarlo, pero Él fue quien lo tejió y Él le dio vida. Y la magnífica realidad de esto es que los seres humanos tienen una dignidad heredada. Porque son los seres humanos y nada más en la creación, ni los ángeles son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿y qué significa eso? Bueno, el ser hecho a la imagen de Dios lo podemos ver en tres aspectos. Y la primera, podemos verla como el enfoque principal en Génesis 1. Y es que ser a la imagen de Dios es ser funcional. Es decir, el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios, fueron llamados a ser la imagen de Dios como gobernadores de este mundo. Fueron llamados a reflejar a Dios, de promover la gloria de Dios, de imitar a Dios en toda la tierra. Y que de hecho está dentro del mandato cultural de gobernar y de poblar la tierra con la imagen y semejanza de Dios. Y en segundo, ser a la imagen de Dios es ser relacional. Podemos ver claramente en esa apertura de Génesis de que la creación del hombre, que dice que los creó ambos, varón y hembra. Entonces el ser hecho a imagen de Dios tiene un aspecto relacional. Dios es un Dios personal y relacional. Ha existido eternamente en una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido comunión personal el uno con el otro desde la eternidad pasada. Y Dios nos ha hecho de esa manera de poder ser relacionales. Seres que se relacionan, somos seres que necesitan relacionarse. Entonces entendemos que somos relacionales horizontalmente. El hombre y la mujer fueron hechos para relacionarse el uno con el otro. Y dentro del matrimonio, de una manera tan hermosa y tan íntima. Pero principalmente y mayormente, o decirlo por otra manera, verticalmente, debemos tener una relación con Dios. Fuimos hechos para tener una relación con Dios. El ser hecho de imagen de Dios, tenemos la capacidad de tener comunión con Dios, de tener una relación con Dios. Hay un aspecto que podemos decir es ontológico, que tiene que ver con la esencia de lo que es un ser humano. Génesis 2 dice que Dios respiró aliento de vida al hombre y fue un ser viviente. Entonces, ser a la imagen de Dios conlleva ser funcionales como representantes de Dios en el mundo. Significa que tenemos capacidad para relacionarnos con Dios y con otros, y ontológicamente somos un alma viva que tiene propiedades únicas entre toda la creación de Dios. Tú puedes tener mascotas y les puedes hablar y querer, pero ellos no pueden tener una relación con Dios y tampoco pueden tener una relación contigo. Ellos no son almas vivientes. Ahí está la distinción radical que nos diferencia del resto de la creación. Somos la gema de la corona de la creación. Lo coronaste de gloria y de honra, dice el Salmo 8. Es algo asombroso, maravilloso el ser un ser humano y ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tienes propiedades, capacidades y habilidades que son únicas para ti como ser humano. Así de simple. Todos tenemos huellas dactilares y es tan única que cada persona es como su manera de identificación certera y mundialmente usada, porque es única para cada persona. Es como tener un GID o ID en la base de datos celestial. Dios sabe quién eres. Y si no sabías, aún los gemelos idénticos no tienen huellas dactilares idénticas. Entonces no son tan idénticos que digamos. Somos únicos. Y ese niño que viene a la imagen de Dios también está equipado con todo eso. Es un ser único. Nuestros hijos son creados para la gloria de Dios.
Son creados a la imagen y semejanza de Dios para ser funcionales, adoradores de Dios y tener una relación con Él. Tienes que recordar que uno de los propósitos por los cuales existe el hombre y por la cual los hijos son creados son para dar gloria, honra y alabanza al único sabio y trino Dios. Más importante que darles dinero y placer y videojuegos y juguetes es de enseñarles de Dios, de amonestarlos en el Señor, de instruir, corregir, de guiarlos a caminar con Él, de que sean adoradores y conocedores de la palabra de Dios. Así que la dignidad de un niño en ser un portador de la imagen de Dios siempre debe de estar en nuestra mente. Ese niño que se nos ha confiado tiene un alma eterna. Y en esa unicidad de cada ser humano, el niño tendrá diferentes capacidades mentales, físicas, espirituales. Más aún, ese niño siempre tiene la dignidad de ser un portador de la imagen de Dios. Y por esto es por lo que es absolutamente criminal y despiadado el asesinar seres humanos en el vientre simplemente porque la cuenta de cromosomas no es el correcto. Buscan estúpidas ideas de la sobrevivencia del más apto, que ni aplican ni siquiera a las personas que están en el vientre. Ideas evolutivas para hacer mejor a la humanidad. Pero no se pueden dar cuenta que el hombre siempre está en desevolución. No somos mejor que hace 200, 300 años. No hay excusa ni razón para el aborto. Las estadísticas indican que ahora aproximadamente el 80% de los casos en los que se diagnostican humanos con síndrome de Down están siendo abortados. Es una triste realidad. La humanidad ha perdido el entendimiento de lo que significa ser un ser humano. Pero entonces, ese niño tiene dignidad. Ahora, la razón por la que se vuelve difícil recordarlo es porque no es todo lo que son, ¿cierto? Si eres padre, lo entenderás. No solo tenemos en el niño dignidad por ser un portador de la imagen de Dios, pero también tenemos depravidad en el niño. Hay pecado original. Y de hecho, ¿sabías que la doctrina del pecado original es la única que puede ser probada empíricamente a través del mundo? Cuando lo escuché de esta manera me encantó. Hay una manera empírica de probar esta doctrina. Y ten en cuenta esto, que es solo a través de una cosmovisión bíblica que ve tanto la dignidad como la depravidad de seres humanos, que puedes tener en claro que tanto Hitler como la Madre Teresa vienen ambos de un mismo grupo de genes. Hitler no viene de otro planeta y no es un monstruo raro. Fue un ser humano. Uno muy malvado y perverso, pero fue un ser humano. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que ese niño que nacerá o que ya tienes en tus brazos está caído en Adán. Ese niño ha heredado el pecado de Adán legalmente. Ese niño ha heredado la naturaleza pecaminosa de Adán por medio de sus padres. Entonces ese niño nace con una disposición al pecado. Por eso vemos en la Biblia cuando habla de la mente, por ejemplo en Romanos 8:7, que nos dice que no se sujeta nada a la ley de Dios. O Romanos 3 nos dice que no hay quien entienda las cosas de Dios. Todas esas cosas que habla de la caída de los hombres y su condición en pecado, todo eso es verdad en el momento en el que ese hijo llega al mundo. Y no solo la mente, también su corazón está depravado. Ese niño tiene afectos y sentimientos corruptos. Tendrá hábitos al pecado. Y uno se pregunta, ¿y cuándo comienza esta condición en el corazón del niño? ¿Cuándo veré a mi hijo de esta manera? ¿Cuándo aplica el pasaje de Jeremías 17:9 en este niño? Y la respuesta es, desde la concepción. Por eso David dice en Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y no quiere decir que al quedar embarazada haya sido un acto pecaminoso. Pero en el momento de la concepción, David ya estaba en pecado.
El niño que nace no viene con una predisposición para amar la luz, sino para amar las tinieblas, Juan 3:19. También ese niño viene con una disposición a la desobediencia y rebelión. ¿Nunca te has preguntado por qué a un niño no tienes que enseñarle a hacer lo malo? ¿Y cómo es que a pesar de enseñarle solo a hacer lo bueno, aún así hace lo malo? ¿Nunca han escuchado cuando dicen, ¿de dónde aprendió eso? Yo no se lo enseñé. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Ahora, es verdad que unos mienten más que otros, y otros son más astutos que otros. Unos aprenden sus lecciones más rápido que otros, y otros simplemente no aprenden. ¿Cuándo es que mi hijo comenzará a hablar mentiras? Es una preocupación en cuanto comienzan a hablar. ¿Cuándo es que mi hijo comenzará a robar? En cuanto pueda tomar cosas con sus manos. Porque el acto de robar en última instancia es el tomar algo que no es tuyo sin permiso. Todo lo que tome prestado sin permiso es robo. Y me acuerdo mucho de la ley de los infantes que dice, si lo tengo en mi mano, es mío. Si me gusta, es mío. Si lo dejaste por un rato y lo tomo, es mío. Si lo vi primero, es mío. Y tiene varias. Habla la ley de posesión del infante. Aunque no sea de él, si él lo vio, es mío. Entonces, debe quedar claro que ese precioso paquetito no es una tabla en blanco o tablilla raspada. No es como se conoce comúnmente como una tabula rasa. Esta expresión tabula rasa tiene la idea filosófica de que en teoría los individuos llegan al mundo con un contenido mental en blanco y por lo tanto todo el conocimiento viene de experiencia y percepción, de que su moralidad es neutra. No nacen sabiendo el bien y el mal, no nacen sabiendo acerca de lo que es bueno y malo. Y déjame decirte que no es cierto. Su moralidad no es neutra. Espiritualmente no nace neutro. Y aunque suene feo de decir, ese niño nace como un enemigo de Dios, radicalmente depravado, bajo condenación, y todas las semillas de corrupción están en su corazón. Y yo sé que muchos no creerán que estoy hablando de bebés. Como dice una frase en inglés, son serpientes en pañales. Dice, vipers in diapers. Yo creo que los bebés son hermosos. Hay unos más hermosos que otros. Mis hijos fueron bien preciosos de bebés. Génesis con sus ojotes, Jorge con sus cachetes. Y Naomi no tenía ni ojotes ni cachetes. Ella así normal era bonita, velludita. Pero aún así, esos niños tienen todas las semillas de corrupción que nosotros tenemos. Así como ese niño, portador de la imagen de Dios, tiene grandes capacidades para lograr grandes cosas, también tiene grandes capacidades para hacer el mal como un pecador. Es muy tonto por parte de los padres, de hecho, el sorprenderse de lo que pueden llegar a ser. ¿Han escuchado? No puedo creer que me hayas mentido. Yo no lo esperaba de ti. Me has roto mi corazón. Y nosotros los que entendemos estas verdades bíblicas pensamos, ¿qué estabas esperando? Son pecadores. Oh, no puedo creer que mi hijo sea ladrón. ¿Qué hice mal para que saliera así? No, hayas hecho bien o hayas hecho mal, es su naturaleza. Si observas su comportamiento, a veces la dureza de su corazoncito es asombroso. He visto niños egoístas, buenos mentirosos, caprichosos, manipuladores. Y no debería ni asombrarnos ni agarrarnos por sorpresa, porque ellos hacen lo que en su naturaleza les hace hacer. Entonces aquí tenemos a un niño con gran dignidad, como portador de la imagen de Dios, pero también que es depravado. Su voluntad, sus emociones, su razonamiento, su corazón, su cuerpo, todo está corrompido por el pecado. Y por lo tanto, su naturaleza demanda crianza. Déjame repetir eso. Por causa del pecado que hay en ellos, por la depravidad radical con la que han nacido, su naturaleza demanda crianza.
que deben ser criados. Como bien escribió Salomón en Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Si dejas a ese niño sin la vara, dejas a ese niño sin reprensión, sin una crianza, ese niño no crecerá a ser un ciudadano ejemplar, que ame a Dios, sino que traerá desgracia y vergüenza a su padre y a su madre. Ese niño necesita ser criado, necesita corrección y reprensión. Y esto nos lleva al segundo punto. En Deuteronomio 6 es lo que Dios dice: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Tú debes enseñarles estas cosas. Pero ¿cómo? Dice, diligentemente. Tú, como padre cristiano, tienes una responsabilidad primordial, y es de enseñar a tus hijos los caminos de Dios. Tanto así que Moisés escribe que las enseñarás a tus hijos cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, como padres cristianos tienes una profunda responsabilidad de criar a tus hijos en las cosas de Dios todo el tiempo. Y Pablo lo pone así en Efesios 6. Y realmente hay pocos pasajes sobre cómo ser padre en el Nuevo Testamento. No son tantos que sean explícitos, por supuesto. Efesios 6:4 es uno de ellos, Colosenses 3 y uno que otro por aquí y por allá. Y puede ser que la razón más sencilla de eso es porque la perspectiva del Nuevo Testamento no es el de darnos una guía de cómo ser padres, sino para enseñarnos el Evangelio, que es el ambiente en el cual debemos educar a nuestros hijos. Así que la idea de cosas específicas, explícitas, con respecto a ciertas circunstancias en las crianzas de los hijos, no lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero sí vemos el ambiente, la atmósfera en la cual educar a tus hijos, y eso es el Evangelio. Debemos ser siempre cristocéntricos. Y uno de esos textos es Efesios 6:4. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y es siempre curioso que la palabra aquí, padres, no es el papá y la mamá, sino el papá solamente. La palabra es paters, se refiere solo a los padres varones. Y no es que las mamás no hagan enojar a sus hijos, pero hay una tendencia mayor por parte de los papás de querer hacer enojar a sus hijos. Y dice, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y déjenme solo poner unos puntos aquí. Y es que cuando Pablo dice criadlos, la idea literal de esta palabra es de nutrirlos. En otros lugares, esa palabra se usa como para proveer comida, como una implicación de un periodo de tiempo, y la comida proveyendo los nutrientes necesarios para llevar a una persona a una fortaleza física madura. Pablo usa esta misma palabra en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces Pablo llama a los padres a nutrir y a criar a los hijos. ¿Y eso cómo se hace? Primero, observen lo que dice, que debes de criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y la idea de disciplina no solamente es castigo corporal o nalgadas. No es solo la disciplina corporal, es mucho mayor que eso. La palabra criarlos viene de la palabra paideia, que es una instrucción que apunta a incrementar una virtud. La idea es de proveer instrucción con la intención de formar hábitos buenos de comportamiento. Entonces la disciplina es más un entrenamiento. Debemos pensar en disciplina no solo en términos de corrección, pero más bien en su aspecto más amplio, el de ser una instrucción que ayude a formar a este niño. Es la idea de guiar al niño en su camino, instruyendo, pero también corrigiendo, ayudando al niño a llegar a la madurez. Así que debemos criarlos con corrección, dirección y amonestación del Señor, que sí trae consigo corrección de comportamiento o creencia. Así que ambas de esas palabras van juntas. La idea es que entrenamos,
nutrimos, instruimos, corregimos, disciplinamos con la meta de traer a ese niño a una madurez en el Señor. O incluso pudiéramos decir en la disciplina e instrucción acerca del Señor. Pero la perspectiva es que como padre cristiano tienes una esfera en la que Dios dice así es como debes de nutrir, criar, dirigir, formar e instruir hijos, y es en la esfera del Señor. En otras palabras, no es suficiente simplemente el criar buenos ciudadanos. Los padres cristianos no solamente dan una crianza física a sus hijos, pero también una crianza espiritual, la cual es instrucción explícita, intencional en el Señor. Y esto es enseñar, disciplinar, corregir, instruir, la vara, la reprensión, todo eso, y esa es la perspectiva que debemos tener. He escuchado a padres que prefieren no pegarles a sus hijos unas buenas nalgadas porque o no les gusta o no creen sea necesario. Y hablaremos de esto en la siguiente ocasión, pero debes entender que la Biblia sí dice que debes hacerlo independientemente de tu creencia personal, precisamente porque su corazón es perverso y necesita corrección. Entonces es claro que como creyentes no debemos simplemente criar buenos hijos. Puedes criar buenos hijos, pero aún pueden terminar en el infierno. Podemos criar hijos que obedezcan, que hagan bien las cosas, que hagan cosas muy buenas externamente, que sepan qué decir acerca de Dios, que sepan orar, que sepan estar en la iglesia y sin embargo tener un corazón de piedra hacia Dios. William Farley dice: una crianza es preparar a nuestros hijos para el día del juicio mediante el proceso de transferir una cosmovisión bíblica. Una vez que el niño ha sido concebido, desde ese momento ese niño tiene un alma que durará para siempre. Y si lo piensas, nuestra vida aquí es como nada comparado con la eternidad. Y dice la Biblia que la vida es como neblina, Santiago 4:14. ¡Puf! Y ya no está. Ya no estamos en este mundo. Y el tiempo vuela. Y déjame decirte que tienes poco tiempo para influenciarlos para bien. Y los años vuelan. Yo sé de eso. Y por eso te digo, si aún tienes tiempo, aprovéchalo. Porque no hay segundas oportunidades. En los videojuegos, si te matan, puedes volverlo a intentar. Pero para influenciar a tus hijos, solo tienes una oportunidad. No hay más. Si tienes hijos pequeños, aprovechen el momento. Aún recuerdo cuando iniciamos la iglesia, Naomi tendría 1 o 2 años aproximadamente, y ahora ya va a cumplir 10. Y recuerdo los niños que han crecido con nosotros, a Danilo, Leo, Kevin. Los ves ahora y piensas en ese tiempo, parece que fue muy rápido, crecen muy rápido nuestros niños. Así que tienes una gran responsabilidad de preparar a ese niño para el día del juicio. Tú no puedes salvar a ese niño, no puedes implantar salvación a ese niño. Pero tu responsabilidad principal es de prepararlos para el día del juicio. Y la mejor manera de hacerlo es crearles una cosmovisión bíblica. Que ellos aprendan a ver al mundo con los ojos de la palabra de Dios. Así que la formación espiritual, su naturaleza como portadores de la imagen de Dios, requiere que los tratemos como almas eternas que fueron creados para adorar a Dios. Su naturaleza como portadores de la imagen de Dios requiere que los tratemos como criaturas moralmente responsables que tienen una responsabilidad moral de obedecer a sus padres y de ser personas responsables. Padres, es importante que les enseñes a tus hijos a obedecerte. Así de sencillo. No podrás enseñar a tus hijos a obedecer a Dios si no logras hacer que te obedezcan a ti. Debemos entender que son criaturas moralmente responsables. Ellos van a dar cuenta de sus propias vidas. La desobediencia no debe de ser aceptada. Entonces, como portadores de la imagen de Dios, los tratamos como almas eternas, como criaturas moralmente responsables.
Su naturaleza pecaminosa requiere que los tratemos como portadores de la imagen de Dios que se ha perdido y que necesitan redención. Una de las razones críticas por las cuales no somos presbiterianos es que no creemos que la naturaleza del nuevo pacto de alguna manera hace a nuestros hijos hijos del pacto y por lo tanto asumir que están en algún estado de gracia. Eso no es verdad. Nuestros hijos vienen a este mundo como pecadores que necesitan el Evangelio y deben ser salvos. Me pareció interesante esta conversación entre dos pastores. Un bautista le pregunta a un presbiteriano: ¿qué diferencia hay entre cómo tú educas a tus hijos como presbiteriano y cómo yo educo a mis hijos como bautista? Y el presbiteriano le contestó: fácil. Yo educo a mis hijos enseñándoles que Dios ya es su Padre y que Cristo ya es su Salvador. Y tú les enseñas que Dios necesita ser su Padre y Cristo necesita ser su Salvador. Y el bautista le contesta: exacto, por eso prefiero seguir siendo bautista. Nuestros hijos, lo más importante es que ellos vengan a una fe salvadora y conocimiento del Señor Jesucristo. Como padres lo que deseamos. Pero algo crítico es que no asumas la salvación de tu hijo. Si tu hijo de 4 o 6 años comienza a llorar porque se siente mal por su pecado y de cuánto ama a Jesús, no pongas su bienestar eterno en esas declaraciones. Disculpa si reviento tu burbuja, pero muy probable es solo por necedad. Y no digo que un niño así de pequeño no pueda ser salvo, de que Dios no pueda trabajar en él. Por supuesto que puede. Por supuesto que puede entender. Pero, ¿confiarías su eternidad en un entendimiento de esas declaraciones tan importantes y trascendentales a esa edad? Porque la necedad está ligada al corazón del niño, dice el proverbio. A los niños les encanta satisfacer a sus padres, que incluso a veces lo que más hagas en tu vida, ellos también lo van a querer hacer porque quieren ser como su papá. ¿No han oído la canción Como mi papá, como mi papá? Esa canción, los niños quieren ser como su papá. El hecho de que sepan varios versículos, que te recuerden de orar antes de ingerir alimentos, que les gusten las historias bíblicas, no significa que sean salvos. No asumas que son salvos. Su naturaleza pecaminosa requiere que los tratemos como almas perdidas que necesitan un Salvador. Necesitamos discipularlos. Necesitamos enseñarles el Evangelio y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y una última cosa, bajo crianza. William Farley dice también: podemos centrarnos en preparar a nuestros hijos a que vayan al mundo y lo conquisten. O podemos centrarnos en proteger a nuestros hijos del mundo. Una mente defensiva se preocupa por las malas influencias que puedan traer el Halloween, Santa Claus, el conejo de Pascua, o que lo que los niños pueden hacer si se juntan con niños no creyentes, tal vez en algún deporte o actividad. Y aunque una buena crianza debe tener una buena defensiva, esto no debe de ser el enfoque principal para padres bíblicos. Mayormente esta mentalidad defensiva es el fruto del legalismo. El padre legalista asume ciertas cosas pudieran ser de influencia que lo incline al pecado. Por lo tanto, la crianza tiene que ver con la protección de las malas influencias del mundo. Un enfoque a la defensiva solo intenta proteger a los hijos del mundo, de influencias malvadas. Y eso provoca mayormente que los hijos crezcan aislados y apartados, aislados para la rebelión, listos para ser rebeldes. Como si de alguna manera lo más importante que puedes hacer es encerrarlos en una burbuja. Eso es un enfoque vacío al hecho de que debes estar lidiando con el corazón del niño. Protegiéndolos a lo mejor de ver Harry Potter o de Disney o de cualquier cosa que pueda parecer inapropiado. Y no digo que no debamos tener juicio para ese tipo de asuntos. Como padre debes tenerlo. Pero el punto al que quiero llegar es que no pones tu confianza total en el hecho de que quieres proteger al niño de estas malas influencias. El enemigo más grande de tu hijo no son los videojuegos, no son las películas de Disney. El peor enemigo de tu hijo es su propio necio, torcido corazón. Ese es el peor enemigo de tu hijo. Necesitas entender esto. Así que tu enfoque principal es lidiar con su corazón. Ten en mente
que criarlos en el Señor también es equipar y entrenar a nuestros hijos para vencer al mundo, no escapando de él, o aislándolo, o controlando cada detalle de su ambiente, pero de nutrir sus corazones con sabiduría saturada del Evangelio. Enseñarles lo que es verdaderamente el pecado, enseñarles lo que es verdaderamente la gracia, sobre todo la gracia salvadora de Dios. Es mejor tenerlos saturados de las verdades y sabiduría del Evangelio, y equiparlos con una perspectiva sabia y una cosmovisión cristiana, que tenerlos creciendo pensando en que todo es conspiración en contra de ellos. De hecho, es como lo hacen los testigos sin Jehová. De todos se cuidan, todo es en contra de ellos, todo es satánico, todo está mal. Y sí debemos ser muy sabios. Hay mucho contenido que realmente tu hijo no debería o tendría que ver. Hay mucho contenido allá afuera del cual lo debes de proteger. Pero lo que debemos entender es que si pasas mucho tiempo a la defensiva, no podrás ver que el problema de tu hijo no está en lo que ve, sino en su corazón. Así que, conociendo por medio de las Escrituras lo que son nuestros hijos, vemos que requiere de una crianza estructurada, intencional y con oración, con mucha oración. Requiere de un enfoque ofensivo en la crianza, que es intencionalmente instructivo en las cosas de Dios. Necesitas lidiar con su corazón. Y padres, déjenme decirles que esto es precisamente es su responsabilidad. Enseñarles a sus hijos acerca de Dios. Madres, también es su responsabilidad enseñar. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Es de ambos, pero la responsabilidad primaria de enseñar las Escrituras en el hogar es del padre. Efesios 6:4 dice literalmente: padres varones. Eso requiere de tu parte intención, diligencia, ser correctivo de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos esta gran responsabilidad de sus vidas en nuestras manos, y nosotros daremos cuenta de sus almas. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Lucas 12:48. Y como hemos observado en esta mañana, tienes una alma eterna en tus manos. En resumen, nuestros hijos tienen una maravillosa dignidad como portadores de la imagen de Dios, pero también una naturaleza pecaminosa por la caída. Y como el corazón del niño está bajo esclavitud del pecado, papá y mamá voluntariamente, con intención, necesitan instruir y criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. No podremos manejar el resultado, eso solo está en las manos de Dios, pero está en tus manos el poner los medios. Y Dios usará los medios, más por medio de nuestra obediencia a Él, y traer a nuestros hijos a Él, si Dios así lo quiere. Y Él se agrada de nuestra obediencia, y su nombre es glorificado también por medio de nuestra obediencia. Dios nos ayude a tomar esa tarea responsablemente, que la tomemos con seriedad, y Dios salve por su gracia a nuestros hijos. Es nuestro mayor deseo como padres, que nuestros hijos conozcan de Cristo, que den sus vidas por el Evangelio, que sean hallados en gracia Salvador, encomendando sus almas en sus manos, pero también siendo responsables en obedecer las instrucciones que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Abba Padre, tú eres un Padre santo, perfecto, ejemplar. Nosotros somos torpes, inútiles. Apenas hacemos lo que debíamos hacer. Te pido que tú nos guíes, nos instruyas, por medio de tu palabra nos des la sabiduría que necesitamos para poder ser buenos padres. Fallamos en todo tiempo, pero sabemos y confiamos que podemos poner nuestros hijos en tus manos, que por más buen trabajo que podamos hacer, ellos están en tus manos. Por más peor trabajo que podamos hacer, ellos están en tus manos. No importa si fallemos
o hagamos las cosas bien, están en tus manos. Tuya es la salvación. Y yo pido por cada niño de esta congregación, por cada niño que ha escuchado tu palabra, que ha escuchado acerca de quién es Jesús, que tú abras su corazón, que tú lo salves, que tú lo sanes, que tú le des el entendimiento que necesita, que tú le abras su corazón. Pido por cada niño de esta iglesia que tú le bendigas y que tú trates con su corazón y que le ayudes a cada padre a también lidiar con su corazón y haya quebrantamiento, arrepentimiento y fe en ellos. Bendito seas, oh Dios, a ti toda la gloria y honra por siempre y para siempre. Amén. Gracias, hermano Jorge, por la predicación del día de hoy. Y la palabra del Señor en Hebreos 7 nos dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cantemos ante el trono celestial e inmediatamente después la doxología.
Hermanos, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estamos despedidos, pero antes recuerda tener un tiempo de oración familiar. Bendiciones.